Esta es una condición la cual todos los hombres podemos llegar a presentar. Y cuando digo todos, es todos. Y puede ser más o menos grave. Esto depende de muchas cosas. Pero todos en algún momento de la vida vamos a llegar a tener una hiperplasia prostática. Ahora en temas de medicina ya no se utiliza la terminología. Se cambió a síntomas del tracto urinario inferior asociados a crecimiento prostático. Pero prácticamente podemos decir que es lo mismo. Y por eso necesitamos hablar de este tema, que se conozca cuáles son los síntomas y a partir de cuándo es necesario el ir a revisarnos. Y en la medida de lo posible, quitar esos tabús que podemos llegar a tener cuando escuchamos la palabra próstata. Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, todo lo que debes conocer sobre hiperplasia prostática. Pero antes de poder pasar a todo lo que es la hiperplasia, lo primero es, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino. Esta va a estar en la parte superior de lo que sería la uretra. Es por eso que cuando se puede llegar a inflamar o agrandar, va a empezar a dar algunos síntomas, que bueno, vamos a ver más adelante. La importancia de la próstata es entender que su tamaño es de alrededor de 20 a 30 centímetros cúbicos. Eso es lo que se cataloga normal. Y más adelante, con este agrandamiento, es donde podemos llegar a tener la sintomatología. Y lo vamos a mencionar también más adelante porque es bastante importante. Pero si quieres saber cómo se siente tu próstata, literal, tócate la punta de la nariz. Esa consistencia es como se debe sentir una próstata sana. Pero bueno, no te quiero asustar antes de tiempo. Y quizá una de las preguntas más comunes es, bueno, ¿por qué se puede llegar a inflamar? Cuando hablamos de esto tenemos que mencionar que existen varios factores. El principal que no vamos a poder cambiar es la edad. A partir de los 40 años, el propio desarrollo del hombre llega a crear este aumento de la próstata. También está catalogado el carácter hormonal, en donde se tiene que hablar de algo conocido como la dihidrotestosterona, lo cual es algo que por el simple hecho de ser varón y por la edad causa el agrandamiento de la próstata. También se ha visto el estilo de vida. Todo el mundo sabe qué son las cositas que son saludables y cuáles no. Cuando hablamos del tema del sobrepeso o la obesidad, también está catalogado como factor de riesgo para poder agrandar la próstata. Esto relacionado a la inflamación que tiene el cuerpo, lo cual también puede llegar a inflamar la próstata. Y sobre todo también podemos llegar a tener enfermedades propias de la próstata que por ende también pueden llegar a una inflamación. Si te das cuenta son muchos factores, pero los que son más importantes son el género y la edad. Cuando hablamos de estos problemas de próstata, pues bueno, lo más común es pensar en una hiperplasia prostática, pero existen demasiadas cosas que también pueden llegar a inflamarla que no van para ese lado. En el tema de la próstata, en el tema del sistema nervioso que puede alterar el nivel de la vejiga y sobre todo también el simple hecho de otras enfermedades como por ejemplo una diabetes mal controlada. Entonces, los síntomas urinarios no siempre van dirigidos a una hiperplasia prostática, pero sí es importante tomarla muy en cuenta porque es la más frecuente. Pero la importancia de acudir con tu médico y valorar. Entonces, ya que supimos qué es la próstata, cuánto mide, cómo se siente y qué cositas pueden llegar a causar síntomas urinarios, es momento ahora sí de decir qué es la hiperplasia prostática. En México es el tumor benigno más frecuente a partir de los 40-50 años de edad. Es la segunda causa de intervención quirúrgica en urología y la primera causa de consulta. De aquí la importancia de que, bueno, es bastante común y también sigue siendo un tema al cual muchas veces queremos tocar con pinzas cuando, créeme, no vale tanto la pena hacerla de emoción. ¿Y por qué se pueden llegar a asustar mucho? Porque el término hiperplasia quiere decir un desarrollo celular. Y muchas veces podemos llegar a pensar en esto como algo malo, cuando el nombre lo dice. No estamos hablando de algo canceroso. Sí es una tumoración, pero no va direccionada al tema de cáncer. El problema de tener esta acumulación de células y este agrandamiento es que va a tapar ese conducto conocido como la uretra. Recordemos, la próstata está abajo de la vejiga. Si se empieza a agrandar, empieza a obstruir un poco el canal de la uretra. Esto más adelante nos va a dar los síntomas urinarios. Tanto puede ser una pequeña molestia, tanto puede ser una urgencia urinaria e incluso más adelante también puede llegar a causar otras consecuencias. Y aquí vale mucho la pena el recalcarlo. La hiperplasia prostática no va ligada al cáncer de próstata. Pero sí es muy importante el no dejarla pasar porque nos puede llevar a consecuencias más adelante. Entonces, no es para asustarse, pero sí es para tomarlo muy en cuenta. Pero entonces, ¿por qué mientras más envejecemos tenemos mayor riesgo de llegar a presentar esta hiperplasia o este crecimiento? Y es porque tenemos dos factores importantes. El envejecimiento y algo conocido como los andrógenos. En el caso del varón, testosterona.
Y es que la testosterona va a ser el principal andrógeno sérico que estimula el crecimiento de la próstata. Un 95% de esta testosterona se va a generar en los testículos y el 5% en la glándula suprarrenal. La condición con esto es que a los 60 años de edad la testosterona va a bajar. ¿Y por qué es importante la testosterona? Porque recordamos que hace un momento te dije un término conocido como la dihidrotestosterona. La testosterona en la cantidad adecuada, en los valores normales, va a contrarrestar a la segunda, a la dihidro. El tema está en que cuando nosotros disminuimos la testosterona, aumenta la dihidro y por ende aumenta el tamaño de la próstata. Sé que puede sonar algo complicado, pero lo que tú tienes que entender hasta este punto es que la testosterona aquí, por la edad, disminuye y esto nos causa el agrandamiento de la próstata. Los síntomas son bastante característicos y seguramente lo has llegado a escuchar 1001 veces más en el tema de los abuelitos. Y es que los síntomas urinarios son la clave para poder detectar una hiperplasia prostática. Los síntomas se pueden dividir en 3 tipos: los de almacenamiento, los de vaciamiento y los postmiccionales. Estas 3 derivantes van a dirigirnos hacia pensar en una hiperplasia o cualquier otra cosita que pueda afectar al sistema urinario. Cuando hablamos de los síntomas de vaciamiento, es donde podemos llegar a escuchar los síntomas clásicos o de los más conocidos de esta condición, lo cual es una disminución del flujo de la orina. Las personas comúnmente decían: doctor, es que antes yo no batallaba para ir a orinar y ahorita siento incluso hasta que hago menos o me tardo más o simplemente el chorro es más delgado. Esto es lo que podemos decir con la disminución del flujo. Y a esto agregado algo conocido como el esfuerzo miccional, esa concentración que podemos llegar a tener para intentar orinar. Finalmente también está correlacionado a algo que se llama el goteo. Es normal que, en cualquier momento de la vida vayas al baño y una gotita, no pasa nada, pero cuando hablamos ya de síntomas, estamos diciendo que literal es un goteo que puede ser un poco constante, un poco molesto, y esto también alarga más el tiempo para terminar de orinar. Y finalmente podemos llegar a tener la sensación de que no terminamos de vaciar la vejiga por completo. A esto se le conoce como el tenesmo. Y es eso, una molestia, una sensación como de ya terminaste de orinar, pero no sientes completamente que hayas terminado. Y esto puede llegar a afectar más adelante la calidad de vida de nuestros pacientes. Los síntomas postmiccionales, literal como su nombre nos marca, son síntomas que van después de terminar de orinar, en donde los más frecuentes van a ser también el goteo o la sensación del vaciado incompleto. Y finalmente los síntomas de almacenamiento, los cuales se van a dividir en 2 grupos. Primero, los del síndrome de hiperactividad vesical, que esto literal se caracteriza por la urgencia, que de la nada, sin ni siquiera sentir esa sensación como de, quiero ir al baño, pero puedo aguantar. No, en automático es una urgencia y es salir corriendo al baño. Pero el problema que podemos llegar a encontrar con todo esto es que hace 10 minutos que fuiste al baño o hace 15 minutos y ya tienes otra vez la urgencia. Es ahí donde ya es algo para ponernos a pensar en hiperplasia. Y a esto también le agregamos los síntomas nocturnos, en donde literal está el aumento de la frecuencia, la nocturia o la incontinencia urinaria. Esto lo menciono porque, cualquier persona se puede levantar en la noche porque tiene la necesidad de ir al baño. Pero que te levantes 3, 4 veces en la noche porque necesitas ir a orinar y aparte le agregamos los síntomas de que no liberaste completamente, no te sientes cómodo, es un claro motivo para ir con tu médico. Algo que es muy muy importante cuando hablamos de esta condición, además de que la sintomatología puede ser molesta, que podemos llegar a encontrar ciertos detallitos, es la calidad de vida de nuestro paciente. Uno de los principales problemas de la hiperplasia prostática no son tanto a lo mejor los síntomas urinarios, porque se pueden acomodar acorde a la situación, pero la calidad de vida de nuestro paciente es lo que se va a ver muy afectado. Esto incluso ha llegado a tener en cuenta a pacientes los cuales deciden ya no salir de su casa porque no les va a agarrar la urgencia en cualquier lado, ya no quieren manejar porque no vaya a agarrar la urgencia en el tráfico. Y esto claramente acorta esa calidad de vida que podemos llegar a tener. Lo más importante en una consulta, además de los signos y síntomas, es un cuestionario que tenemos que hacer a nuestros pacientes. Este va a ser el IPSS. Este cuestionario va con la intención de conocer la intensidad de los síntomas acorde a lo que el paciente siente y también cómo estos se están afectando en su día a día de manera cotidiana. Cuando hablamos de este cuestionario, literal es los síntomas que te acabo de decir. El vaciado incompleto, la frecuencia, si es intermitente, la urgencia, el chorro débil y el esfuerzo. Y a esto también le agregamos el término de la nicturia. Dependiendo de cuántas veces ocurra en el último mes, es donde nosotros vamos a poder clasificar a nuestro paciente en una escala del 0 al 5, en donde 0 es ninguna y 5 es más de 5 veces al mes.
Entonces, con este cuestionario es por donde nosotros vamos a poder clasificar la severidad de nuestro paciente. Y solo por mencionarlo, el IPSS en un cuestionario nos va a decir, si es de 1 a 7 el puntaje que podemos llegar a tener, es una sintomatología leve. De 8 a 19, moderada, y de 20 a 35 es grave. Pero vamos por parte. Y ese es el momento de hablar de algo lo cual puede sonar un poquito complicado o incluso hasta ilógico, pero así es esto. Y es que el tamaño de la próstata no está ligado a la sintomatología. Podemos llegar a ver pacientes que tienen próstatas de 200 gramos, por decir un número exagerado, y su sintomatología es leve, mientras que podemos encontrar pacientes que tienen 40 gramos, decíamos lo normal es de 20 a 30, y su sintomatología ya es moderada o severa. Entonces tomen muy en cuenta que el tamaño de la próstata no está directamente relacionada con la sintomatología. Así que no porque te digan que está poquito agrandada, quiere decir que no puedas tener síntomas importantes. Para este momento ya sabemos qué es la próstata, dónde se encuentra, cuál es su tamaño, cuál es su consistencia y los síntomas que nos hacen pensar en una hiperplasia prostática. Y es aquí donde tenemos que hablar de romper ese tabú tan horrible del miedo a ir con un urólogo para revisar. Porque bueno, diagnóstico de la hiperplasia. Para nosotros poder hacer el diagnóstico de una hiperplasia, podemos utilizar diferentes estudios, desde un examen general de orina con la intención de, ver si no se pueden deber los síntomas urinarios a una infección o cualquier otra condición. También es muy importante el darnos cuenta si no tenemos algunos datos importantes en la orina, como puede ser la sangre o como pueden ser ciertas proteínas. Y todo esto es con la intención de descartar que pueda existir algo más que esté causando los síntomas urinarios. Pero actualmente el que sigue siendo una de las partes importantes para el diagnóstico, pues es el tacto rectal. El tacto rectal nos permite primero conocer el tamaño, darnos un aproximado del tamaño de la próstata. Y aquí viene el punto importante de por qué se sigue haciendo el tacto rectal. Un estudio como puede ser el ultrasonido, como puede ser la resonancia, nos puede dar un aproximado del tamaño. Pero recordemos, el tamaño no está ligado a la sintomatología. Pero lo que no nos pueden dar esos estudios que son de imagen es conocer la consistencia de la próstata. Lo importante de todo esto es hacer una diferenciación en si podemos pensar en un cáncer de próstata o podemos pensar en una hiperplasia. Y todo esto con el simple hecho de un pequeño tacto. Ahora, sé que puede sonar bastante intimidante y puede ser como, doctor, ¿cómo me va a decir eso? Pero créanme, literal, 1 centímetro, no pasa nada, son 3 segundos y es una información valiosísima la que podemos obtener a través de un pequeño tacto. ¿Por qué lo noto? Porque si nosotros al momento del tacto podemos llegar a sentir una bolita, la cual literal se siente como una piedra, pues ya no es momento de pensar en hiperplasia, ya es momento de pensar en otras consecuencias. Pero por eso el tacto sigue siendo algo bastante importante. Además de que, pues no es un costo elevado, ni mucho menos. Sí es un momento poquito incómodo, pero pasa muy, muy rápido. La importancia de estos estudios es eso, el darnos cuenta para dónde va la sintomatología de nuestro paciente y en que el médico pueda llegar a pensar en si es una hiperplasia prostática pura o otro problema que podemos encontrar a nivel del sistema urinario. Entonces, ¿deberían tenerle miedo al tacto? No. Bien decían por aquí hace un momento, es completamente inevitable. Y cuando hablamos de próstata, tenemos que hablar de uno de los marcadores importantes, que es el famosísimo antígeno prostático específico, que de una vez te lo digo, de específico no tiene nada, pero sí es un valor bastante importante que hay que tomar en cuenta. La condición con el antígeno prostático es que es un marcador el cual se puede elevar primero por el simple hecho de la edad. El antígeno prostático en valores normales de una persona de 40 no es el mismo de una persona de 60, de 80 o más años. Este valor va a ir cambiando y se puede ver afectado desde una hiperplasia prostática hasta una prostatitis crónica, que puede ser por una cuestión de infección o similares, o incluso también por el tema del cáncer de próstata. La importancia de este valor es tomarlo como una referencia hacia si estamos en los valores normales o no. Pero no es específico para decir es cáncer de próstata, es hiperplasia. Es un valor que hay que tomarlo, pero no es para asustarse. Simplemente hay que tomarlo en cuenta. Y esto también vale mucho la pena al destacar. El antígeno prostático no se recomienda que sea un estudio el cual sea de manera constante o frecuente o hasta para descartar condiciones. Para eso tenemos los demás métodos, como puede ser el examen de orina, como puede ser el tacto. Pero si nosotros en el momento de la exploración, en el caso del médico, llega a haber algo que nos pueda direccionar hacia un posible cáncer o hiperplasia, es donde podemos pensar en solicitarlo. Pero no es algo que le tengas que solicitar a todos los hombres. Bueno, dependiendo de los casos.
Y nada más para que lo tomen muy en cuenta, si el antígeno prostático específico sale alterado, que sería entre 4 a 10 nanogramos por mililitro, es donde se sugiere un estudio complementario. A esto se le conoce como el PSA, PSA libre. Está arriba de 10 nanogramos por mililitro, es donde necesitamos pasar a urología para ver el tratamiento y demás. Pero bueno, cositas que nada más vale la pena que conozcas. Y seguramente la pregunta que tienes desde que inició este video fue, bueno doctor, ¿y cómo me curo? ¿Cómo me quito estas molestias al orinar? ¿Cómo disminuyo? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Y aquí hay que ser bastante sinceros. Lo primero es que la hiperplasia prostática no es algo lo cual se vaya a poder curar con el tema de los fármacos. Es muy importante destacar que se puede retardar la progresión de los síntomas. O sea, podemos hacer que tarden más los síntomas en llegar a un estado de gravedad o de moderado, pero por el simple hecho de los fármacos no se va a disminuir. Y eso es lo más importante respecto al tema de la farmacología. Cuando hablamos de los medicamentos, no existe medicamento que te reduzca el tamaño de la próstata, pero sí que permita que la próstata tenga un crecimiento un poco más lento. Y esa es la intención. Si tenemos una disminución de los síntomas, van direccionados a eso, a que el crecimiento de la próstata sea hecho más despacio, pero no va a reducir el tamaño y mucho menos curarlo. Ahora, no todos los pacientes van a necesitar farmacología desde el inicio. Los tratamientos van direccionados al nivel de severidad. ¿Recuerdan que les dije sobre el cuestionario del IPSS? Si tú tienes menos de 7 puntos, entras como algo leve, en donde el tratamiento va a ser una vigilancia de los síntomas. Y dependiendo de nuestro paciente es donde podemos dar algunos tratamientos hacia la urgencia, el dolor o las molestias, pero son muy específicos de cada paciente. Pero en el caso de un 8 en adelante, ya son tratamientos más específicos. A lo que quiero llegar con todo esto es que no todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento farmacológico y por eso no se vale de que si a mi compadre le funcionó tal fármaco, a mí también me va a funcionar por el mismo tiempo. Esa es la importancia de acudir a consulta, de valorar el caso específico y sobre eso poder dar un tratamiento adecuado hacia la persona. Recordemos que en medicina tratamos personas, no laboratorios. Entonces no quieras robarle el medicamento a tu vecino. Existen muchos medicamentos y los más comunes para el tratamiento son la dutasterida con tamsulosina, lo cual en la presentación que se encuentra comúnmente va a ser una sola cápsula. Esto hace mucho más sencillo el tratamiento porque ahora sí no te tienes que confundir de cuál ya te tomaste, cuál no. Te la tomas una vez al día y por su efecto de liberación prolongada, pues te puedes desatender hasta el día siguiente. Eso es bastante importante y también bastante cómodo en el caso de los pacientes que necesitan estos medicamentos. Y también se encuentra el Cerenoa Repens, que también es una gran opción. Actualmente existen farmacéuticas que cuentan con medicamentos de alta especialidad, del mismo laboratorio y marca líder, a un precio accesible, como aquellas farmacias que tienen un personaje que avientan en los conciertos. Lo único que sí quiero decir respecto al tema de los medicamentos es que la función es ganarle más tiempo al paciente respecto al crecimiento de la próstata. Los medicamentos no van a curar la hiperplasia. El tratamiento actualmente sí seguimos hablando de técnicas quirúrgicas. Pero bueno, esta es la verdadera importancia de que todos los hombres arriba de los 40 años acudamos a nuestras consultas, que le demos prioridad a nuestra salud y que estos síntomas que pueden llegar a ser molestos, hay que ser sinceros, no son lo mismo el tenerlos o no tenerlos y que esto puede afectar nuestra calidad de vida más adelante. Pero bueno, eso fue todo por el pequeño video del día de hoy. Que nos quitemos el tabú que podemos llegar a tener cuando escuchamos la palabra próstata y sobre todo, si tienes alguna pregunta, consúltalo con tu médico. Y ya. Producción Trending.